Voy a aprovechar que estamos iniciando el año y este es un tiempo en el que es muy común por todos lados hacer propósitos porque inicia el año, porque es una etapa diferente. El hombre es el que ha hecho esta separación de año con año. Sí. Cuando llega un año nuevo, representa pues un cambio de calendario y también para muchos representa la oportunidad de meditar, de hacer una reflexión de su vida. En la mayoría de los casos meditamos sobre las cosas que queremos cambiar, las cosas que no hemos podido cambiar, ¿sí? Y hacemos propósitos de año nuevo. En el transcurso del desarrollo de esta enseñanza, yo le animo a que medite qué relación tiene nuestros propósitos de año nuevo con los propósitos de Dios para tu vida. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables pasajes que nos ofrecen sabiduría, consuelo, dirección, y la idea es que exploremos esas enseñanzas y que nos ayuden a descubrir cómo pueden aplicarse todas esas enseñanzas a nuestra vida, a nuestras circunstancias actuales, a los propósitos que año con año hacemos, ¿sí? Recuerde que cada palabra y cada historia que está escrita en la Biblia tiene el propósito y también tiene el poder para transformar nuestras vidas. Tiene el propósito y el poder para influir, esperanza, para traernos esperanza, una oportunidad nueva, para guiarnos hacia un futuro lleno de promesas divinas. Y por lo tanto yo le animo a que preparemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir de Dios. Hace unos días yo decía que iniciamos el año nuevo y con nosotros, como mucha gente, todos hacen propósitos de año nuevo. ¿Quién hizo propósitos de año nuevo? ¿Sí? Nadie, gloria a Dios. Sí. Los propósitos de año nuevo, bueno, los hacemos con la intención de cumplirlos en el siguiente o en el que está iniciando, en este caso, ¿sí? Y es normal que año con año haya esto. Pero al transcurrir de los días, mis hermanos, también sucede algo muy, muy importante o muy normal, que conforme van pasando los días, esos propósitos también empiezan a dejar de tener vigencia. Algunos ya, bueno, tenemos casi 15 días y algunos ya se olvidaron y cuesta trabajo y más en estos días que está haciendo frío, ¿verdad? Los que prometieron levantarse temprano a hacer oración o los que le prometieron hacer ejercicio. Bueno, pues la cama es mejor. Incluso algunos pensaron y hicieron propósitos, no están, pero en el internet me están escuchando, dijeron que iban a venir temprano y no vienen, ¿sí? Propósitos que, bueno, empiezan a perder la importancia, el significado de nosotros. Fíjese que hay y yo le digo porque para mí era muy, muy común que año con año, ahora ya no voy, pero cuando yo iba a entrenar a un gimnasio, no para ponerme así fuerte, porque pues ya no puedo más, ¿verdad? Pero iba para correr y hacer un tipo de cardio. En enero siempre estaba lleno el gimnasio.
Y todos los que normalmente acudíamos, pues no nos gustaba mucho esta época porque se llenaba de mucha gente que se había hecho el propósito de hacer ejercicio. Incluso conocí a alguna persona que pagó todo el año y fue una semana. Entonces, los primeros días era complicado. Sin embargo, conforme van pasando los días, todo empieza a regresar a la normalidad. Sí. Y usted alguna vez se ha preguntado por qué resulta tan difícil mantenernos firmes. ¿Por qué resulta tan difícil cumplir con los propósitos que iniciamos? Y no solamente año con año al inicio, sino en cualquier época. Hacemos propósitos. Y sin embargo, esos propósitos resulta difícil mantenerlos, mantenernos firmes en el cumplimiento. Nos resulta difícil cumplir con lo que prometimos. Y la respuesta puede ser que nosotros estamos preocupados por cambiar lo que consideramos que está mal en nuestras vidas. Y bueno, todos esos propósitos de cambio son buenos. El problema es que nosotros estamos enfocados en cambiar comportamientos externos, comportamientos que los demás ven, pero nuestro corazón sigue igual. En nuestro interior no hay un cambio, y ese es el verdadero problema. Este comportamiento no es nuevo, no es de nuestros días, esto es desde la antigüedad. Y cuando estaba el Señor Jesús, Él también señaló este comportamiento de una manera muy dura, porque especialmente Él lo veía en los fariseos. Los fariseos eran personas que estaban cerca de Dios. Ellos enseñaban la palabra, ellos tenían una actitud religiosa, vamos a decir, y ellos manifestaban por fuera, exteriormente, una actitud. Sin embargo, en su corazón no había cambio. En su corazón estaba marcado y lleno de lo que todo mundo tenemos debilidades, la avaricia, las cosas del mundo, las cosas que nos alejan de Dios. Eso es lo que estaba en su corazón. Y el Señor les dice, les habla de una manera muy fuerte en Mateo 23, versículo 26, les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Sí. Limpia primero tu interior, y lo exterior se verá limpio, pero de una manera natural. Yo no quiero hablar de una manera tan dura, pero ¿cuántos de nosotros estamos o somos igual? Mire, los cristianos, los que decimos que somos cristianos, debemos manifestar una vida libre de muchas actitudes que hacen los demás. Usted no le puede pedir a una persona que no conoce a Dios y que su vida está regida por lo que es la costumbre de nuestros días. No le puede pedir que hable de una manera diferente, que se comporte de una manera diferente. El viernes que tuvimos una reunión de matrimonios jóvenes, estábamos platicando con una pareja. Y este hermano me dijo: ay, pastor, cuando yo llegué aquí tenía un lenguaje muy florido. Y yo me quedé pensando, ¿qué será eso? Recordé mis tiempos cuando yo también tenía un lenguaje muy similar. Y dice, y estábamos aquí y mi esposa me decía: hey, no hables así aquí, porque... Pero en el mundo eso es normal. Los cristianos estamos obligados a hablar de una manera diferente, a actuar de una manera diferente, pero muchos de nosotros queremos hacerlo y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Y es parte de nuestros propósitos que queremos
sabemos que esas cosas están mal y entonces nos proponemos que ahora sí vamos a cambiar y todas estas cosas, pero el problema no es lo exterior, el problema es el interior, que primero necesitamos cambiar nuestro interior. Quizá podamos tener actitudes muy ordenadas, pero si tu corazón está lejos de Dios, fíjese bien, si tu corazón está lejos de Dios y tu relación con Dios es distante, es deficiente, todos esos esfuerzos, todos esos propósitos son en vano, porque no vas a poder mantenerlos. Con esto yo no quiero decir que olviden sus propósitos de año nuevo. Hicimos propósitos y muchos de ellos son pues válidos y son buenos. Por ejemplo, propósitos de salud, ¿verdad? Bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de comer pan, amén. ¿Cuántos hicieron ese propósito? Yo todos los días lo hago y todos los días caigo. Le digo al Señor, ahora que estaba preparando esto, le dije: Señor, cambia entonces mi interior para que mi interior no tenga el deseo de pan. ¿Cuántos? Fíjese, todos los propósitos son buenos. Por eso le digo que es importante continuar con ellos, pero considerando lo que dice la Biblia, lo que nos enseña. Porque propósitos de tener una buena relación con mi esposo, con mi esposa, ser puntual, amén. ¿Cuántos hicieron ese propósito? Llegar a las 8, 5 minutos antes de las 8, aquí a la iglesia, ¿verdad? Hay tantos propósitos buenos que tenemos que continuar. Pero nuestro enfoque principal debe ser cambiar nuestro interior, tener una relación de intimidad con Dios, mejorarla, ¿sí? Mire, ¿cómo es esta oración del apóstol Pablo? Usted ha visto en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no encontramos a un pastor que esté orando por sus ovejas para que Dios cambie su manera de comer o su puntualidad o su salud o estas cosas, sino que él pide cosas espirituales, que Dios cambie su manera de pensar, su manera de actuar, su corazón, su interior, su relación con Dios. Eso es el fundamento, y eso puede traer cambios que se van a ver externamente, de manera natural. Quiero que me acompañe a leer una oración que el apóstol Pablo está orando por un grupo de hermanos, los efesios. Esta oración está en Efesios 3, versículo 14, dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración de un hombre que está interesado en que las personas que él está ministrando entiendan algo que es profundamente importante en la vida de todos. Dice que él está orando a Dios, está orando al Padre, está orando al Señor Jesucristo para que Él esté en los corazones, para que su relación con Dios sea cimentada en el amor,
para que sean capaces de comprender, fíjese, para que sean capaces de comprender. Y eso lo necesitamos nosotros, mis hermanos. Necesitamos esa capacidad de entender lo que es la relación con Dios. La relación con Dios es más allá que algo superficial. Dice que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y eso es lo que necesitamos nosotros para poder guardarnos de las cosas que nosotros sabemos que están mal. Ser fortalecidos en el hombre interior. Y esa fortaleza viene por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder guardar y cumplir nuestros propósitos. Porque los propósitos que tú hiciste y que cada persona hace, no solamente al inicio del año, sino en cualquier momento en que Dios te muestra que estás mal en tu relación familiar, que estás mal en tu trabajo, que estás mal en tus relaciones, que estás mal en tu interior, en tus intenciones. Necesitamos ser fortalecidos por el poder de su Espíritu Santo en nuestro interior. Y cuando se logra eso, dice que seamos capaces de comprender. Esto es importante. A veces nosotros no nos detenemos a reflexionar. Y cuando tú no te detienes a reflexionar, no tienes ese momento para poder entender. Y lo que Pablo dice, que puedan entender cuál es la anchura. ¿Cuántos saben lo que significa anchura? Lo ancho. Sí. Lo ancho, ¿de qué tamaño es lo ancho? Fíjese bien. La longitud. ¿Cuántos saben qué es longitud? Es una distancia. Sí. La altura, ¿sí? Lo alto. ¿Hasta dónde llega lo alto? Y la profundidad, dice, ¿hasta dónde llega lo profundo? Si usted se da cuenta, está hablando de una situación donde Dios nos pone. Pablo dice que cada uno de nosotros, Dios nos dé la capacidad de entender lo ancho, lo alto, lo largo, lo profundo. O sea, al final de cuentas, todo lo que te rodea, y todo lo que te rodea tiene que ver con conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo tiene una medida hacia todos los lados donde tú estás. Y tú le pidas, Señor, dame la capacidad de entender hasta dónde llega tu amor a mis lados. Hasta dónde llega tu amor hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, porque el amor de Dios, ese conocimiento sobrepasa tu conocimiento. Yo muchas veces me he puesto a pensar en eso, y cuando oro le digo, Señor, es que mi conocimiento, mi entendimiento no me da para entender el tamaño de tu amor por todos lados. Tu amor me rodea por todos lados y no tengo la capacidad de entenderlo. ¿Cómo es esto? Y Pablo entendía que si cada creyente, cada uno de nosotros pudiéramos llegar a conocer a ese Dios que habla la Biblia de una manera profunda, nuestra vida sería cambiada. Sería más sencillo que nuestra vida fuera transformada. Y yo le quiero dejar un pensamiento. Y este pensamiento es que pudiéramos pensar que no necesitamos nuevos propósitos para el año que inicia, que ya inició, sino lo que necesitamos son corazones renovados día con día. No necesitas hacer, si lo ves desde ese punto de vista, mi hermano, verdaderamente que no necesitas estar haciendo propósitos, sino lo que necesitas es estar pidiéndole a Dios que renueve tu corazón, que cambie tu corazón. Porque solo Dios es quien puede obrar cambios en nuestra vida que realmente perduren. Cambios que realmente sean constantes. Yo platicaba, continuando con la plática con este joven que estábamos ahí en la cena.
Dice que cuando él empezó a buscar a Dios, su manera de hablar cambió. Y yo recordaba en el pasado, en mi vida, también, cuando yo conocí a Dios y empecé a buscarlo, mi manera de hablar cambió. Ya no quité todas esas flores con las que yo hablaba. Igual este hermano, ya no, su lenguaje ya no es florido. Su lenguaje ya es desprovisto de todos esos adornos. Sí. Solamente es Dios quien puede obrar cambios que permanezcan, que sean permanentes. Hablaba con una persona el día de ayer y me dijo, tengo 50 años sin fumar y no me dan ganas. Y Dios fue el que hizo ese cambio, un cambio permanente. He escuchado hablar a hombres que esa misma persona me decía que unos de sus sobrinos habían hecho una decisión de dejar de tomar cuando eran alcohólicos. Dice, y ellos no fueron a un centro de rehabilitación, ellos no fueron a una terapia, ellos fueron delante de Dios, doblaron sus rodillas día con día y empezaron a clamar y Dios hizo un milagro en sus vidas. Dice, y hoy que se reúne la familia y que en nuestras reuniones nunca falta el vino tinto y la copita y todo, dice, y todos reconocemos en lo que ellos están, porque ellos son los únicos que no toman una sola copa, una sola gota de vino. Se mantienen porque Dios transformó su corazón. En cosas que parecen insignificantes, pero que muchas veces tienen un gran sentido, son importantes. Hace unos días, platicando con una familia, con unos hermanos, luego ya ve que le preguntan a uno su testimonio. Y le preguntaron a mi esposa cómo era yo cuando era novio, cuando éramos novios. Y ya ve que en esa época pues uno las quiere impresionar, ¿verdad, hermanas? Y luego ya casados, bueno, la cosa cambia, ¿verdad, hermanas? Bueno, le preguntaron a mi esposa que cómo era yo. Y mire, lo primero que dijo mi esposa, era bien impuntual. Y yo le dije, oye, te están diciendo que hables de las cosas positivas. ¿Por qué nunca se te olvida eso? Y bueno, nos reímos y empezamos a platicar y bueno, ya sabe, uno se tiene que quedar callado y aguantar. Y dice, ¿en verdad que? Sí, dijo mi esposa, sí, dice, cuando éramos novios, ninguno de los dos teníamos auto y ella vivía en un extremo de la ciudad y yo vivía en el otro. Y en ese tiempo pues camioncito y era complicado y siempre el que tenía la culpa de que yo llegara tarde era el camión. Siempre. Y a veces hasta con 40 minutos de retraso. Y yo le decía, no, es que no pasaba. Y los que pasaban ya venían llenos y no se paraban. Y bueno, en algún tiempo ya casado, seguía igual, impuntual. Le decía que llegaba por la familia para ir a este lugar y aquello y llegaba tarde. Y siempre llegaba tarde. Y obviamente teníamos discusiones por mi impuntualidad. Entonces un día me dijo, hey, el Señor me dijo, hey, ¿hasta cuándo vas a ser impuntual? Y me dijo, los cristianos somos puntuales. Yo le dije, pues tú sí, Señor, porque tú eres omnipresente y siempre llegas puntual. Pero Dios me mostró que tenía que cambiar. Y hoy por hoy yo trato de ser muy puntual, muy puntual. Y ahí platicábamos y mi esposa dijo, sí ha cambiado. Y el único que puede lograr cambios permanentes es Dios. ¿Sí?
Muchas de estas cosas que nosotros con las que estamos batallando, y hoy hablamos de propósito, pues es que lo queremos hacer mucho de eso por nuestras propias fuerzas. Y nos olvidamos que para lograr cosas maravillosas en nuestra vida, cosas que realmente son para muchos difíciles y tal vez para nosotros también decir, no, es que eso es imposible para mí. La verdad es que no depende de nuestra fuerza de voluntad, ni depende de nuestra inteligencia, ni de nuestras capacidades, ni de nada que nosotros podamos aportar, sino que todo esto depende de Dios. Dios es el que puede hacer cambios y milagros maravillosos. Sin embargo, el hombre tiene una memoria muy corta y muchas veces olvidamos lo grande, lo maravilloso que es Dios, ¿sí? Y como Dios es el único que puede cumplir sus promesas. Dios no falla. Y yo le puedo asegurar que todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos fallado en nuestras promesas. Hemos prometido y hemos fallado, no las hemos cumplido, pero Dios no. Dios es el único que puede cumplir todas sus promesas. Y si Él nos ha prometido a nosotros algo, Él lo va a cumplir. ¿Usted cree que Dios puede transformarlo a usted? Mire, en Efesios 4:22, fíjese lo que dice. En cuanto a su antigua manera de vida, ustedes la han desechado con sus malos hábitos. Ahora deben dejar que el Espíritu los renueve y los transforme interiormente, haciéndolos nuevas personas. ¿Cuántos quieren ser nueva persona? Aquí no dice que ustedes se sacrifiquen, que ustedes usen se repriman de esas cosas que saben que son malas, ustedes en sus fuerzas que lo hagan. No, dice, habla de una manera antigua de vida. En esa manera antigua de vida teníamos muchas cosas que no le agradan a Dios y que ahora estamos luchando por cambiar, por dejarlas de lado. Pero dice, ahora deben dejar. Esto es importante. Ahora deben dejar que el Espíritu los renueve. Debes dejar que el Espíritu te transforme interiormente y te haga una nueva persona. Estos versículos hablan sobre la transformación espiritual que ocurre cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Dios promete renovarnos. Dios promete transformarnos y Dios promete hacernos nuevas personas a través de su Espíritu. La historia bíblica nos ha demostrado que Dios es el único que puede cumplir sus promesas, y si Él lo ha prometido, y si Él ha prometido algo, seguro debemos de estar que lo va a cumplir. Hablando de la historia bíblica, ¿cuánto les gusta la historia bíblica? ¿Aguantan que les cuente una historia bíblica? Amén. Una de las promesas más relevantes en la historia de la Biblia es la que Dios le hizo a Abraham. Dios le prometió dar una tierra prometida. La tierra prometida es un lugar donde todos en ese tiempo aspiraban vivir y entrar. En nuestro caso, la tierra prometida es esa que nosotros anhelamos tener al lado del Señor, viviendo junto con Él, teniendo una relación nueva con Él, ¿sí? Para el pueblo de Israel, esa tierra era de una importancia, de una trascendencia muy importante. El pueblo de Israel había estado en cautiverio. Dios le promete a Abraham y lo saca de donde él vivía, pero se van a Egipto y son esclavos, y Dios los sacó de ahí para conducirlos precisamente a que tomaran posesión de esa tierra prometida. Fueron guiados en ese caminar por un hombre, por uno de los héroes de la Biblia que es Moisés, y Dios le cumplió muchas promesas. Anduvieron en el desierto, pasaron el mar, todas esas cosas que nosotros leemos que son históricas, pero que tienen una gran relevancia e importancia, y que nos habla a nosotros de lo importante y de lo leal y de lo poderoso que es el Señor para cumplir sus promesas.
fueron guiados a través de todo eso hasta llegar a la tierra prometida. Ellos enfrentaron obstáculos difíciles, circunstancias que era difícil de entender que pudieran vencerlas. Y cada una de ellas quedó como una evidencia de que Dios estaba con su pueblo, porque siempre salieron airosos, victoriosos. Dios cumplió cada una de sus promesas. Dios nunca falla. Es una evidencia, toda la historia es una evidencia de cómo Dios está con su pueblo. Hay una historia de Josué, el libro de Josué. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene un libro que se llama Josué? Espero que ya lo haya leído. En este libro narra la historia de cómo iban, después de que Moisés no puede entrar a la tierra prometida, el que toma su lugar es Josué precisamente. Y Josué, desde antes de ser el líder, él manifestaba una seguridad, una confianza en Dios. Cuando los mandaron a inspeccionar la tierra prometida, fueron espías y llegaron de regreso y 10 dijeron que no se podía, que había muchos obstáculos y que iba a ser difícil, y 2 dijeron que sí se puede. Uno de ellos era Josué, y sí se puede porque Dios está de nuestro lado. Eso fue lo que él dijo. Y en su caminar ellos estuvieron luchando contra pueblos, tuvieron enemigos, iban a batallas y todas estas cosas. Una de las historias que a mí se me hacen increíbles, cuando yo la leí dije, ay sí, ¿a poco? Es la batalla de Jericó. ¿Cuántos conocen la batalla de Jericó? Dios les había prometido a su pueblo que les iba a dar esa ciudad, Jericó. Pero Jericó estaba rodeado por una muralla alta, ancha, fuerte. Y los judíos no tenían las armas que hoy tenemos, ¿verdad? No tenían una bomba así como para derribar. No tenían tanques de guerra, no tenían nada. Sin embargo, Dios le da una promesa a Josué y le da una orden. Le dijo, van a rodear la ciudad, todo el pueblo la va a rodear, y cuando terminen de rodearla hacia alrededor, van a gritar lo más fuerte que puedan. Y mire, Josué y todo el pueblo estaba convencido de que tenían que hacerlo así. Y todos salieron y lo hicieron. Pero usted se puede imaginar que cuando Josué les dijo, vamos a hacer esto, muchos dijeron, ¿y eso qué? ¿A poco con eso vamos a lograr que nos entreguen la ciudad? Y Josué le dijo, vamos a confiar en Dios. Y empezaron a hacerlo. Rodearon la ciudad y gritaron. Y el primer día no pasó nada. Y los que estaban habitando ahí estaban arriba y se empezaron a reír de ellos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Se fueron y dijeron, no pasó nada. Y fueron con José y le dijeron, oye José, pues no sé, pero el Señor dijo que hiciéramos eso. El segundo día igual, tercer día igual. El quinto día, ustedes se imaginan, los que estaban allá arriba ya ni les hacían caso. ¿Y estos locos qué? Pero llegó el séptimo día. Dieron la vuelta, cumplieron las instrucciones del Señor. ¿Y sabe qué pasó el séptimo día? Contra la lógica, contra la física, contra las matemáticas, contra lo que todos decían y opinaban que estaban locos, contra las burlas, contra
contra todo pensamiento, cuando gritan la última vez, el séptimo día, las murallas se caen. ¿Usted puede creer eso? Gracias por su fe, los que dijeron. Los demás, yo creo que estábamos igual que aquellos, ¿verdad? ¿En serio? Porque es difícil de creer. En nuestro razonamiento, mis hermanos, no es que ay, soy bien espiritual, y sí, lo razonamos y decimos, ay, qué tremendo. No es lo mismo pensar y ver la historia atrás muchos años, a ver la realidad ahí en ese momento. Y muchos de nosotros hoy en día dudamos de que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Dudamos de que Dios pueda cambiar nuestra situación. Dudamos de que Dios pueda cambiarnos a nosotros mismos. Dudamos de que Dios en las cosas grandes y pequeñas cumpla su promesa. Y nosotros lo pensamos, lo razonamos y decimos, no, es que eso es imposible. Algunas veces yo he orado por personas y que me cuentan su situación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, en diferentes circunstancias. Dicen, ay, pastor, es que eso es imposible. Tú lo estás poniendo ya una marca, imposible. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú confías en Dios, nada es imposible. Amén. Estos hombres, todos los que rodearon ahí Jericó, creían en Dios. Josué era el primero. Josué estaba ahí y él estaba confiando en Dios. El libro de Josué nos narra muchas otras batallas que libraron los judíos contra otros pueblos. Y en cada una de esas batallas Israel salía victorioso. Eso nos enseña, mis hermanos, que la victoria no dependía de la fuerza, no dependía de la estrategia, sino dependía del poder y de la fidelidad de Dios para que el pueblo tuviera la victoria. ¿Cómo pudieran olvidar ese suceso los israelitas? Seguramente que el pueblo lo tenía fresco en su memoria, lo que acababa de suceder. Y no solamente tenían fresco en su memoria eso que acababa de suceder, sino otras muchas cosas que podían platicar, y que llegó un momento a que para ellos fuera tan normal que sucedieran esas cosas. Sin embargo, el hombre es olvidadizo, hermanos. El hombre tiene una memoria muy corta, muy corta. Se nos olvida lo que Dios hizo en el pasado. Olvidamos lo que Dios hizo con nosotros y olvidamos lo que Dios ha hecho con otros hermanos. Y algunos ni creemos siquiera que Dios haya hecho eso. Ante estas dudas, cuando está el pueblo ahí dudando de Dios, y cuando las circunstancias han cambiado, y cuando están ahí ya en la tierra prometida y empiezan a vivir de una manera como vive todos los demás, acoplados a las costumbres de los pueblos de alrededor, violando los principios que Dios les había dado, los mandamientos que Dios les había dado. Entonces Dios le habla a Josué y le da una orden y le dice: quiero que reúnas a todos los pueblos, a todas las tribus de Israel, y les vas a dar un mensaje. Josué 24, versículo 1, le voy a leer una gran parte y quiero que ponga mucha atención, por favor. Josué 24:1 dice: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem
llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Mire, reunió a todas las tribus, pero hace una mención especial que estaban los hombres principales de cada tribu, los jueces, los jefes, los oficiales. Versículo 2, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Josué se levanta como un profeta que trae el mensaje de Dios y le habla a su pueblo, le habla al pueblo de Dios y le dice: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y mire aquí cómo cambia quien está hablando. Ya no parece que está hablando Josué, sino es Dios mismo el que les está hablando, porque habla en primera persona. Dice: entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Si usted nota el cambio, ahora es Dios quien está hablando. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. El Señor le está relatando la historia del pueblo judío hasta llegar a ese lugar. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el Mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, le puse tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes con plagas. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Feor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arca. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Hasta aquí quiero leer. Josué se levantó como el profeta de Dios, pero cuando empezó a hablar, inmediatamente Dios toma el lugar y empieza a hablar él, y les empieza a recordar todo lo que él hizo por ellos. Fíjese bien, todo lo que él hizo por ellos. Dios es enfático en lo que ha hecho por su pueblo. Fíjese cómo dice, ya lo leímos y traté de leerlo lentamente para que fuéramos escuchando cada uno de los indicativos que nos hablan de lo que Dios hizo por su pueblo. Dice: yo los tomé, yo los guié, yo
los multipliqué su descendencia. Le di un hijo a Abraham, le di un monte a uno de sus hijos, los herí con plagas, los saqué de Egipto. Todos ustedes vieron lo que hice en Egipto, en el mar, vivieron en el desierto. Fíjese todo lo que está hablando de lo que Dios hizo por su pueblo. Dice, pelearon contra los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los jebuseos. Pero fíjese lo que dice, pelearon contra ellos. Y lo sorprendente es que nunca perdieron una sola batalla. Dice, pero yo los entregué en sus manos. Dios los entregó en las manos de los israelitas. Dice, envié avispas para que expulsaran a los reyes, y cuando fueron no usaron arcos ni usaron espadas, porque yo los entregué. Dice, yo los expulsé. Y fíjese otra cosa también sorprendente, les di una tierra que no trabajan. Les di ciudades que no edificaron y habitan en ellas. Qué precioso es llegar y que tú no compres la casa y que digas, pues aquí voy a vivir porque me la dio el Señor. ¿A cuánto les gusta esto? Dice, les di viñas y olivares que no plantaron. Fíjese, llegar a la viña y al olivar ya listo, solamente para cosechar. Dice, y comen de ellos. Dios haciendo un recuento, mostrándole al pueblo todo lo que Él había hecho por ellos. Y se los está diciendo porque ellos dudaban. Muchos pensaban que lo que tenían ya era gracias a su capacidad. Los que vivían en esas ciudades empezaron a prosperar y dijeron, no, pues es que soy muy bueno para los negocios. Muchos cuando han llegado han venido muchas personas y quieren que oremos por ellos, por sus negocios, porque van a emprender algo nuevo y todo, y empiezan a florecer. Piden al inicio, piden que Dios bendiga su negocio y esto, y empiezan a crecer, y luego al rato dicen, mira todo lo que yo he logrado. Muchos no han sido los que levantaron el negocio, fue su papá o fue alguien que se los heredó, que entraron en él, y ahora ustedes son los dueños y dicen, no, pues todo esto es gracias a mi inteligencia, a mi capacidad, porque soy hábil para hacer negocios, porque soy hábil para esto, para aquello y para lo otro. Y se les olvida que es Dios quien ha estado detrás. Dios siempre ha estado detrás de lo que tú has emprendido. Dios es el que siempre ha estado detrás de lo que nosotros queremos hacer, detrás de su pueblo. Es fascinante cuando dice, llegaste y yo te di viñas y te di olivares que tú no plantaste, pero comes de ellos. Muchos, el Señor les está recordando a ellos todo lo que Él había hecho en el pasado, porque muchos ya se sentían que gracias a ellos. Muchos creen que y en nuestros días también, muchos creen que lo que han logrado es por su capacidad, por su inteligencia, porque son diestros, inteligentes, que son hábiles para manejar negocios, trabajos. Muchos creen que tienen una familia como la tienen gracias a su capacidad. Pero siempre debemos reconocer que todo lo que hemos logrado hasta este momento es porque Dios nos lo ha dado. Porque Él está detrás de su pueblo. En el pasado
Dios estaba detrás de su pueblo. En nuestros días Dios está detrás de nosotros. Cada año yo quiero aprovechar y recordar que muchos de nosotros hacemos promesas que en los primeros días del año, meses, van quedando atrás y vamos cediendo y regresamos a vivir de la misma manera que terminamos el año. Muchos regresamos a vivir en lo que tenemos. Regresamos a vivir a lo que nos dedicamos. Regresamos a pensar que es por nuestra capacidad, que es por nuestra inteligencia, que es por nuestras posesiones, que es por las riquezas que hemos acumulado, que a veces ni siquiera necesitamos ir a la iglesia. El versículo 14 sigue hablando el Señor y le dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con inteligencia y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y dice ahora Josué, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios está confrontando al pueblo y les dice una cosa importante: ahora pues, teman al Señor, teman y sírvanle con integridad y con fidelidad. Integridad y fidelidad, dos palabras importantes para el cristiano. Servir al Señor con integridad, con fidelidad. Y fíjese a qué se refiere esto. Dice: quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Quiten los dioses. En nuestros días tenemos dioses a los cuales servimos. Aquí su Dios es el trabajo. Es más importante el trabajo que la familia, que Dios, que los hijos, que cualquier cosa. Es más importante el trabajo para los hombres. Para las mujeres es más importante los hijos. Cada quien tiene sus propios dioses: el deporte, la lectura. Y en eso dedicamos nuestro tiempo. Y el Señor nos habla y nos dice: hey, quiten sus dioses a los cuales sirvieron en otro tiempo. Esta palabra la podemos aplicar a los dioses de sus padres, porque nuestros padres, muchos nos enseñaron a vivir de esta manera, y ahí estamos metidos en las costumbres de nuestras familias, de nuestros padres, lo que nos enseñaron. Dios no quiere que hagas una lista de propósitos a cumplir el próximo año o este año que ya inició. Dios quiere que tú hagas una decisión importante en tu vida, una decisión decisiva. Ya te recordé todo lo que hice en el pasado. Yo recordaba lo que Dios hizo conmigo, de dónde me sacó, hasta traerme aquí. Yo he visto a un Dios poderoso. Me he dado cuenta a través de platicar con hermanos aquí en este lugar y en otras ciudades, lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros. Dios ha provisto, Dios ha unido, Dios ha sanado. Dios se ha preocupado aún de las cosas pequeñas, insignificantes. Y Dios nos dice hoy: escoge hoy
¿a quién vas a servir? Teman al Señor, dice la palabra. Teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Dos opciones que Dios nos da: seguir sirviendo o seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta este día, o buscar a Dios y comprometernos con Él. Servirle hasta el final de nuestros días de una manera fiel, íntegra, sin dejar que el dinero, las posesiones, la fama, el poder, la imagen, el trabajo, las modas, el estatus, acciones ocultas, pecaminosas nos alejen de Dios y con las cuales estamos luchando. Mis hermanos, actuando en nuestras propias vidas, en nuestras propias fuerzas, tratando de aparentar algo que dentro de nosotros no es nuestra convicción hacer, nunca vamos a poder. De esa manera no vas a poder solucionar tus problemas matrimoniales, no vas a poder solucionar tus problemas familiares, no vas a poder solucionar tus problemas emocionales, tus problemas de conducta. Y lo que realmente, lo único que podemos hacer y que nos garantiza el éxito es acercarte a Dios y que sea Dios quien te transforme. Si miras atrás y miramos atrás y miramos cómo Dios actuó en el pasado, cómo Dios siempre cumplió sus promesas y cómo Dios guió a su pueblo hasta llegar a la tierra prometida sin importar los obstáculos. Dios nunca se fijó en el ejército de los amorreos, ni de los fereceos, ni de los feos. No se preocupó por nada de eso. Dios siempre le dio la victoria a su pueblo, siempre. El versículo 16, fíjese cuando este pueblo se dio cuenta de lo que le estaba recordando Dios y empezaron a hacer memoria de todo lo que habían vivido y cómo Dios los había llevado hasta ese lugar. Entonces ellos respondieron y dijeron, el pueblo respondió: lejos estemos nosotros de abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Todo el pueblo hizo una decisión. Nosotros también, igual que tú, Josué, vamos a servir al Señor. Y empezaron a recordar todo lo que Dios había hecho. Nos sacó de Egipto, nos llevó por el mar, por el desierto, nos dio la victoria cuando enfrentamos a los pueblos, los amorreos que vivían aquí en la tierra prometida. Dios los entregó en nuestras manos y fueron echados. Hicieron un pacto. Y yo te pregunto, ¿qué relación hay entre tus propósitos con los propósitos de Dios? Con lo que Dios te demanda. ¿Qué relación hay? Bueno, es que mis propósitos son las cosas que yo quiero cambiar. Sí, pero tú quieres cambiar. ¿Por qué no vas con el Señor y le dices: Señor, tú que tienes todo el poder, ayúdame? Como decía el apóstol Pablo, que yo pueda entender todo lo que tú hiciste por mí. Porque mire, todo lo que hizo Dios por su pueblo en el pasado es lo mismo que hace Dios por nosotros en el presente. Muchos de nosotros aquí tenemos testimonios de cómo Dios nos sacó. El testimonio de todos es cómo Dios nos sacó de donde estábamos. Dios nos llevó a vivir de una manera diferente.
Dios nos llevó a renovar nuestra vida. Dios le dio sentido a nuestra vida. Dios le dio una nueva dirección a nuestro matrimonio. Dios está restaurando a aquellas personas que cometieron errores en el pasado. Y ahora estamos aquí. Y muchos de nosotros nos preguntamos y pensamos que no sabemos qué hacer con nuestra situación, con lo que estamos viviendo. Pero Dios conoce tu situación. Y Dios te ha hecho una promesa. La promesa está en la Biblia para todos. Pero es necesario que busquemos que el poder de Dios dentro de nosotros nos transforme. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Piensa en tu vida. Piensa en este tiempo que es decisivo y delante de Dios, mira, el año nuevo no tiene ninguna relevancia. No hay ninguna relevancia si hoy comienza un año nuevo o hace una semana o hace un mes o hace no sé cuántos días. Para Dios lo importante es hoy. Tú y Dios. Tal vez tú no tienes una respuesta para pensar por qué no puedes vencer eso que te separa de Dios, eso que te separa de tu familia, eso que te separa de tus hijos o de tus padres. ¿Por qué no has podido? Porque tú has tratado de hacerlo usando tu inteligencia. ¿Por qué no te has dado cuenta que viviendo ahí en medio de tu negocio, de tu trabajo, de tus deportes, de tus aficiones, lo único que has estado logrando es separarte de Dios, separarte de muchas personas, separarte de tus amigos, separarte de tu familia, de tus hijos, de tus padres? Separarte de Dios. Si Dios hiciera un recuento de lo que Él ha hecho por ti, así como lo hizo con su pueblo, Dios juntó a todo su pueblo y le hizo un recuento de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ese recuento era para que se dieran cuenta de cómo era su vida y cómo estaban alejados de Dios y cómo dudaban de Dios. Si tú hicieras un recuento de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado y cómo Dios ha estado ahí fiel, y tú eres el que te has empeñado en vivir como vive los que no son cristianos. Pero en esta mañana Dios quiere hacer algo diferente contigo. Dios quiere escuchar de ti ese compromiso, si tú quieres hacerlo. ¿Con quién vas a vivir? ¿Agradando a quién vas a vivir? ¿A quién le vas a llevar tus luchas? ¿En quién vas a confiar para que Dios transforme esas luchas? Que te dé la victoria. Hable con el Señor. Es
subes hasta las nubes. Amén, Señor Jesús. Tú eres fiel. Fiel es tu verdad. Tú no fallas, Señor. Fieles son tus mandamientos. Tú no has cambiado, tú estás con nosotros, Señor. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel tendrá el gozo de tu Señor. Sí, Señor, aquí estamos. Nos rendimos delante de ti, Padre. Aquí está mi compromiso contigo, Señor. Tal vez no es de hacer una promesa que hagan mis fuerzas, sino mi compromiso es estar contigo, buscarte, Señor, ponerte a ti como mi guía. Señor, también yo y mi casa te serviremos. Con mi vida te serviré, Señor. Amén. Si usted está pasando por una situación difícil, venga aquí al frente, vamos a orar por Fer, que está viviendo una situación complicada. Y si usted también tiene una necesidad y necesita que Dios haga un milagro, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Acabamos de leer todo lo que Dios hizo por su pueblo, y su necesidad también puede ser transformada. Venga aquí, vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Le voy a pedir a los pastores si me ayudan. Vamos a poner nuestras manos sobre ellos. Vamos a clamar a Dios, que Dios haga un milagro en sus vidas, que Dios fortalezca, que Dios haga lo imposible como lo hizo en el pasado, que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Toca, Señor. Fidelidad es hasta las nubes. Fortalece su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Llena, toca, Padre, tu sueño. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel tendrá el gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel tendrá el gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel y nosotros nos renovamos nuestro compromiso a ti de ser fieles. Te amamos, Señor, y tú estás en primer lugar. Y gracias porque tú eres fiel a tus palabras, a tus promesas. A nosotros, Señor, tú eres fiel. Y eso hace la total diferencia en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el Dios
que hace milagros, el Dios de los imposibles, el Dios misericordioso, clemente, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él, porque Él lo merece. Él es digno y es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos y entendemos. Él es fiel. Amén.